El expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, manifestó que el gobierno federal debe atacar la corrupción y terminar con la guerra anticrimen. Yo pienso que la primera causa que hay que atacar es el tema de la corrupción. En gran medida, el tema que ha llevado a esta crisis de seguridad pública ha sido una terrible crisis de corrupción en todos los sectores públicos. Ya estamos tan acostumbrados a la corrupción que hasta la aceptamos. Entonces yo creo que bien pudiera el gobierno Calderón empezar con un combate frontal a la corrupción. Pero claro, si las instituciones encargadas del ataque a la corrupción no son más que una simulación, fíjese por ejemplo la Secretaría de la Función Pública, que es una dependencia del gobierno federal, ahí se vuelve juez y parte, ¿verdad? No puede ser eso. Cuando se trata de juzgar a los agentes del Ministerio Público, a las policías ministeriales, es la propia Procuraduría quien los juzga, quien los investiga. Eso es absurdo. Se debería empezar con todo esto con un buen sistema para la rendición de cuentas, y ahí se puede, y a partir de ahí ya ir desbrozando el camino. Además, expuso los riesgos que se corren ante las elecciones federales. Son muchos los riesgos que se pueden correr. En primer lugar, todo el dinero negro, ¿no?, que puede financiar campañas, y precisamente por ser un dinero negro, no se puede tener ningún control de él. Creo que esto es por un lado. Por otro lado, las amenazas, ambientes de crispación, que obligan. Piense, por ejemplo, lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no?, que cuando iba a reelegirse Bush, entonces los actos de terrorismo aumentaban para que la gente entrara en temor y no tuvieran más remedio que votar por el propio Bush, ¿no? Entonces aquí se crea un ambiente de terror y entonces la gente vota movida por el terror. También el ex ombudsman nacional expresó que en muchas de las ocasiones se ha usado al ejército con fines electorales. Bueno, mire, tenemos ya varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso del Michoacanazo. ¿Se acuerdan ustedes cuando en las elecciones en Jalisco, igual sacaron por ahí un borrego, ¿verdad?, de que un candidato, el que estaba siendo estudiado, estaba siendo investigado, etcétera. Luego tuvimos en las elecciones de Guerrero también, querían involucrar. Entonces, esta guerra sucia en nada ayuda a la democracia y sí perjudica mucho a las... Por último, al hablar sobre las narcofosas, mencionó que no pasa de la estadística y que la gente actualmente pierde la capacidad de asombro, por lo que muchos de los homicidios quedan sin rostro. Todo no pasa de ser una mera, una misma sumatoria, ¿verdad? Tantos casos, tantos homicidios, etcétera, y de ahí no pasa, no pasa de la estadística. Entonces yo creo que ya hemos perdido la capacidad de asombro y como que dejó de importarnos, ¿no? ¿Cuántos homicidios hay que ni siquiera sabemos el nombre de las víctimas y a quién le importa? Entonces ya esa pérdida de sensibilidad social es muy preocupante. Esto fue lo manifestado por el ex ombudsman nacional José Luis Soberanes Fernández ante la visita que realizó a la Universidad Juárez del Estado de Durango para dictar una conferencia magistral sobre la universidad pública. Para el grupo Garza Limón, con la imagen de Vinicio Ortiz, Uriel Blanco.